Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar y de la hora en donde nos estén viendo. Bienvenidos a otro programa más en su canal Flor de Loto Transformando la Pérdida. Y en el programa de hoy quiero hablarles acerca de un tema también bien importante que nos han pedido mucho y que quieren tener más información acerca de qué es lo que pasa con todo eso que también se pierde ante la pérdida de un ser amado, de un ser querido. Y esto es hablar acerca de las pérdidas secundarias. ¿Qué es esto? Esto significa todo lo que se pierde y todo ese vacío que queda tras la muerte, tras el fallecimiento de una persona amada o de un ser importante para nosotros. Llámese cónyuge, papá, mamá, hijo, mejor amigo, toda esta parte de los vínculos más cercanos y que suelen ser como los más dolorosos para cada uno de nosotros cuando hay una pérdida. Entonces, estas pérdidas secundarias son también muy importantes porque estas otras cosas que se pierden ante la pérdida principal, que es el ser querido, suelen también ser parte de nuestro entorno y suelen ser parte de nuestro mundo y de nuestro interno. Por eso es que es tan importante también conocerlas y saber cómo trabajar con estas pérdidas secundarias, que la mayor problemática muchas veces son en esas pérdidas secundarias que no nos damos cuenta. Entonces nos centramos sí en la pérdida principal, pero ¿qué pasa con todo eso que se pierde? Yo les voy a hablar el día de hoy acerca de 17 pérdidas secundarias, o sea, son muchísimas realmente las que dejamos, las que perdemos, las que dejamos atrás, las que al momento de experimentar esta pérdida principal, también están alrededor estas 17 situaciones, estos 17 entornos están presentes también en nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa cuando esto sucede? Entonces, una de las cosas bien importante es la pérdida de uno mismo. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa cuando no me siento yo? ¿Qué pasa cuando siento que esa versión se fue? O sea, se fue con ese ser querido, se fue con esa persona amada. Realmente el cuerpo, realmente la mente siente como que no eres tú, como que no estás aquí, como que no estás como procesando esto. Y es parte también de las etapas del duelo. Y es precisamente lo primero que perdemos, ¿no? El qué pasa con nosotros mismos. Esa es una pérdida secundaria que no es la principal, pero imagínense la importancia que tiene dentro de todo este proceso de duelo. Otra de las pérdidas es la identidad. Perdemos la identidad y es esta parte de no sentirnos completos, sentir que nos falta algo, que tiene que ver mucho con esta pérdida de uno mismo. Cuando uno se pierde en la vida, ¿qué es lo que pasa? Se pierde también la identidad. No sentimos que somos nosotros, no sentimos que todo eso que nos gustaba, que nos hacía reír, que nos causaba bienestar, ya no está, ya no aparece en nuestra vida, ya no tenemos como ese disponible de bienestar, ¿no? Porque al final de cuentas también es una fuente importante. Entonces, esto también se pierde y es parte de mi identidad. Otra de las cosas que se pierden es la autoconfianza. Perdemos la confianza, no nos sentimos seguros. Ante la pérdida principal se pierde y tiene que ver también con nuestro sí mismo esta parte de la confianza. Nos sentimos sumamente inseguros, estamos como a la expectativa muchas veces de todo, nos da miedo inclusive a veces hasta salir, y esto tiene que ver mucho con la parte de lo que las personas adoptan, que es como el aislarse, como en este proceso de duelo, y tiene que ver mucho con esta parte de la poca confianza que hay cuando se pierde a un ser amado, a un ser querido. Otra de las pérdidas es también el estilo de vida elegido. Entonces, acuérdense que ya hemos hablado en otros videos de
cómo vivimos nosotros nuestra vida con esa persona, con mamá, con papá, con hijo, con cónyuge, con ese amigo también, que es una pérdida muy dolorosa también, el mejor amigo, ¿no? El mejor amigo o un amigo que es muy querido o que es muy cercano a ti, que es algo súper doloroso también. Entonces, esta parte de lo que yo hacía con esa persona. Entonces, es como esta parte un poco, sí, de cosas que solíamos hacer con esa persona, con ese estilo de vida que teníamos con esa persona, que ya no se tiene y que también es como un arrebato de todo esto. Y entonces, ¿cómo procesar esto? Eso también es como complicado a veces de entender. Y no es como lo que nosotros quisiéramos elegir constantemente. Sin embargo, es esto, ¿no? Es el ver y el proceso también de cómo cambiar esto, que suele ser bastante complicado, no es como nada sencillo. Esta parte de la seguridad también la perdemos, es una pérdida secundaria y tiene que ver mucho también con esta parte de la confianza, ¿no? La seguridad en uno mismo, la seguridad hacia el entorno, la seguridad hacia los demás. En un proceso de duelo y cuando acabamos de tener una pérdida reciente, somos personas súper inseguras en todos los sentidos. Y cosa que a lo mejor antes no te pasaba y que ahora te pasa constantemente o que lo vives constantemente, y es precisamente por esto, porque es una pérdida secundaria. Otra de las cosas también es la familia, la estructura familiar, el modo familiar. ¿Cómo va a ser la nueva dinámica con mi familia o con la familia de la persona que ya no está? ¿Cómo va a ser estos nuevos vínculos? ¿Cómo vamos a convivir después de esa muerte? ¿Cómo vamos a estar? ¿Cómo nos vamos a sentir cada uno? Recordar que los procesos de duelo y los procesos de pérdida son completamente... Recordarles que los procesos de duelo son completamente personales y son completamente intransferibles. Así que cada uno de los familiares tendrá que vivir su proceso de acuerdo a situaciones personales, temas de herramientas, de recursos, y entonces así poder aligerar un poco más esta parte de el duelo en cada uno de los familiares. Pero hay como mucho temor. ¿Cómo va a ser esta nueva estructura familiar? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo va a ser después de la pérdida? Por eso es que también esta es una pérdida secundaria muy importante. Otra de las pérdidas es la pérdida del pasado. Recordar que todo esto forma parte de nuestra vida y es muy importante integrarlo. Cuando tú integras las cosas y cuando integras todo lo malo que ha sucedido en tu vida, por más horrible y por más caótico que sea, te da otra perspectiva del aprendizaje y puedes trabajarlo de mucha mejor manera a que lo quieras todo el tiempo aislar o negar, ¿no? Esto no me pasó, esto no lo viví, porque pues es algo que no, o sea, es parte de tu historia de vida y lo tienes que hacer muy parte de ti. La pérdida del futuro tiene que ver con todos estos planes y con todos estos sueños que tú tenías con esa persona. Con todos esos planes a lo mejor que ya no se dieron, que se quedaron pendientes, que se quedaron por ahí en el tintero, todas esas palabras, todas esas, inclusive muchas veces promesas, sueños que tenían que ya no se pudieron cumplir. Entonces, el perder también esto es hacia dónde voy, ¿no? Que es otra de las pérdidas secundarias, la pérdida de dirección, que pasa muchísimo y pasa al principio de todos los procesos de duelo. ¿Qué hago? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué sigue? ¿No? Esta es como una de las preguntas que yo me hacía muchísimo y que no obtenía respuesta porque no sabía, ¿no? Por eso es que es bien importante y yo les sugiero muchísimo que todo esto lo puedan vivir acompañados. Y si puedes ser de un profesional, pues mucho mejor. ¿Por qué? Porque entonces te va a dar la orientación, te va a dar como ese cauce, te puede dar como ese camino a seguir y que obviamente te va a aligerar muchísimo el proceso a que tú lo hagas solo,
porque muchas veces no hay respuesta de esto, o sea, no hay dirección en los procesos de duelo. Entonces es esta parte de ir viendo qué camino y qué opciones hay. Otra de las cosas muy importantes, y es otra pérdida secundaria, es la confianza. Este elemento, esta pérdida secundaria, es mucho más alusiva cuando se pierde a la pareja o al cónyuge. Es esta parte de no tener confianza, de no tener seguridad, de volver a amar o de volver a estar con otra persona. Entonces es en lo que menos uno piensa, no le das importancia en un inicio, pero después es como esta dirección que tiene que seguir tu vida y que también es válido, pero que es una pérdida secundaria muy, muy, muy importante. El tener o el sentir que tienes esta incapacidad para volver a amar es como algo que se da y que es muy, muy común cuando pierdes a la pareja. Entonces, esto también es una pérdida secundaria con la que hay que lidiar y que hay que trabajar muchísimo, esta confianza. Otra de las cosas muy importantes y que es muy común es la pérdida de la concentración. Algo que nosotros a lo mejor teníamos, como esta atención que podíamos tomar y tener en proyectos, en nuestro trabajo, en nuestro día a día, en todas las cosas que sigue habiendo a nuestro alrededor, porque recuerden que la vida no para, la vida no deja de girar. Entonces, los que nos detenemos y los que vemos qué onda somos nosotros. Entonces, es como esta parte de tener que lidiar con tantas cosas que es muy, muy complicado. Entonces, la pérdida de la concentración también es algo que da mucho enojo y que puede dar mucho coraje y que hay que trabajar también en ello. Otra de las cosas, y esto es bien, bien, bien importante también, son las opciones disponibles. Perdemos las opciones, no vemos salida a nuestro dolor, no vemos salida a nuestro sufrimiento, no vemos salida a eso que nos está lastimando tanto, pensamos que así nos vamos a quedar siempre, que así va a ser nuestra vida, y entonces no vemos, o sea, estamos como tan cegados, estamos como tan nublados en lo que está pasando y en lo que estamos sintiendo, que es no ver como estas opciones disponibles y grandiosas que hay. Entonces vamos a tener un programa también en donde vamos a hablar de duelo patológico y es precisamente un poco en abrazar muchísimo esta pérdida secundaria que tiene que ver con no ver opciones y el engancharte y el anclarte en esa situación y en ese dolor. Entonces va a ser también un programa bien interesante y tiene que ver esto. Tiene que ver con esto, con esta pérdida de las opciones disponibles en nuestra vida, que hay muchísimas, pero obviamente al principio no las vemos. Otra de las pérdidas es el sentido del humor. Y pues obviamente pues uno puede decir, pues cómo no, ¿no? O sea, no me voy a estar riendo cuando perdí a mi papá o cuando perdí a mi mamá. Sin embargo, es como esta parte de cómo poder recuperar poco a poco la esencia o lo que yo era. Si yo era una persona súper feliz, súper alegre, que todo el tiempo me estaba riendo, que era súper optimista y de repente esto cambia, entonces es porque está la pérdida, obviamente ahí muy, 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 muy presente. Otra de las cosas es que hay mucho enojo, hay mucha irritabilidad. Generalmente en nuestro proceso de duelo tenemos todas las emociones negativas, a veces arriba, a veces abajo, a veces mejoran, a veces empeoran. Y entonces todo esto es muy, muy común del proceso de duelo. Y es precisamente esto, ¿no? Es como decir, es que yo no era así, ¿en qué momento, no? O sea, ¿en qué momento me pasó esto? Y esto da mucho miedo porque pensamos que nos vamos a quedar así toda la vida. Otra de las cosas muy importantes es la pérdida de la salud. ¿Cuántas personas en duelo no conocemos que empiezan a tener muchísima sintomatología? Dolores de cabeza, dolores de estómago, diarreas, dolores específicos en alguna parte del cuerpo, y es precisamente por todo lo emocional que cargamos. Entonces imagínense todo esto que les estoy platicando y poder mover y poder trabajar con todas estas pérdidas secundarias es bastante complicado porque no es una, o sea, les estoy hablando de 17. Entonces imagínense, o sea, poder lidiar como con 17 piedras que constantemente te llegan y que unas las puedes evadir, otras las puedes agarrar, otras las regresas, otras sí te pegan. O sea, imagínense, realmente es
muy complicado. Entonces, este tema de la salud suele perderse en muchos pacientes. Otra de las pérdidas secundarias, pues obviamente es la alegría y la felicidad, más si tú eres una persona súper optimista y súper alegre. Esto baja muchísimo, esto se nubla, a veces se quita por completo y es así como que ¿en dónde está lo que yo era? ¿No? O sea, ¿dónde está esa parte bonita, chistosa, divertida de mí? No la encuentro, o sea, se fue. Entonces es otra pérdida también secundaria. Y por último, la pérdida de la paciencia, que es mucho durante todo el proceso de duelo, lo que dure 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, eso lo eliges tú. De acuerdo a cómo te vayas sintiendo y de cómo vayas resignificando tus emociones. Y a mí me pasaba mucho esto, ¿no? Tuve muchísima pérdida de la paciencia durante todo mi proceso porque era avanzar, sentir que iba avanzando, sentirme bien y ¡fum! De repente un día no amanecía bien, un día no era bueno para mí, entonces ¡fum! Me caía, me regresaba. Y entonces era tan frustrante para mí, porque yo decía, es que ya iba bien, ya me sentía mejor, o sea, ¿por qué otra vez me siento mal? ¿Por qué no dejo de llorar? ¿Por qué no quiero hacer nada? ¿Por qué no quiero salir? Y entonces eran esos momentos tan difíciles para mí, pero me di la oportunidad de poder vivirlos y de entender que era parte de mi proceso y que me iba a pasar muchas veces y que no tenía de otra más que tener mucha paciencia conmigo misma. Entonces lo que hice fue abrazarme, fue amarme mucho, apapacharme mucho y decir, Pau, va a pasar, o sea, esto es temporal, mañana va a ser un mejor día, mañana va a ser un nuevo día, mañana va a ser otro día y seguramente te vas a sentir de otra manera. Y si no es así, no importa, o sea, vas a avanzar porque vas bien. Y a mí, o sea, la mejor respuesta era que en días me sentía un poco mejor y podía sentirme bien y entonces yo decía, claro que puedo. O sea, si puedo ir día a día sintiéndome diferente es porque puedo cambiar las cosas y es porque puedo cambiar mis emociones y es porque puedo empezar a sentirme mejor cada día. Y entonces, pues no me quedó de otra más que tener mucha paciencia conmigo, pero me daba mucho enojo, me daba mucho coraje. Así como decir, ay, sí, ya iba bien, ¿por qué otra vez? O sea, ¿por qué otra vez me vuelven estos pensamientos? ¿Por qué otra vez me llega la culpa? ¿Por qué otra vez me llega la tristeza? ¿Por qué otra vez me llega este dolor, el volver a recordar lo que pasó? O sea, no, en un principio no me lo permitía, pero ya después entendí cómo era el proceso. Y entonces no es lo mismo a que tú lo expliques, ¿no? Tú des como esa contención a vivirlo en carne propia. Entonces cuando lo vives en carne propia, pues es una experiencia completamente distinta y entiendes muchas cosas. Entonces, estas son las pérdidas secundarias de las que les quería hablar el día de hoy. Y el poder trabajar con ellas va a ser un espacio que les va a abrir muchísimas oportunidades y poder crear con esto algo grandioso, de verdad, algo súper bonito para ustedes. Y sobre todo que sepan que las opciones ahí están, que las opciones siempre están disponibles para crear algo diferente, para sentirte diferente y hacer de esto algo grandioso, algo maravilloso. Yo sé que a lo mejor dicen, es que ¿cómo se le hace? No, o sea, eso es imposible. Pero ves día con día que sí se puede, que sí puedes elegir algo diferente. Y ahí tenemos un video anterior en donde hablamos precisamente de esto. Convierte tu dolor en arte. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacer de esto algo satisfactorio, algo honorable para la persona que ya partió, algo que sea mucho más satisfactorio para mí y poder trascenderlo y poder vivir mi vida, obviamente de otra manera porque somos otras personas después de la pérdida. Entonces, los dejo con esta información el día de hoy. Muchas gracias. Recuerden dejarme sus comentarios. Recuerden cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan, escríbanme por favor a mis redes sociales. Están en la descripción del canal. Ahí me encuentran en TikTok, en Facebook, en Instagram, en X, ahí también está también mi correo electrónico por si me quieren escribir, dejarme un mensajito. Con mucho gusto, estoy a sus órdenes, contesto todo lo que me ponen, todo lo que me escriben, las sugerencias también de temas que quieren ustedes que se trabajen en el canal.
también. Ahí estoy muy al pendiente de todo lo que ustedes requieran y necesiten. Y pues por favor, escríbanme. Muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias.